Dice si me escuchan, por favor. Sí, Doc. Ya, perfecto. Ya, chicos, entonces vamos a empezar con un material nuevo de clases. Corresponde al capítulo 7 de Abbas. Y miren, este capítulo tiene una dificultad alta. Yo les pido de favor que no se vayan a frustrar cuando lean este capítulo o cuando yo intente transmitir el conocimiento. Yo voy a hacer un repaso el día lunes después de su examen de esto y tal vez abarque un poquito más, pero es necesario que ya comiencen a leer este capítulo. Es un capítulo duro, ¿sí? Entonces van a tener que leer bastante de este capítulo 7. Entonces, antes de empezar el capítulo 7, miren, yo quiero hacerles un recuerdo de los mecanismos de señalización celular que vimos en procesos biológicos, no usando las mismas figuras o el mismo texto, pero sí las figuras de su libro de Abbas. Miren, al hablar, ¿no es cierto?, de señalización celular, hay que reconocer algunas partes. ¿Sí? Hay que reconocer el receptor, hay que reconocer el ligando. Eso como primera instancia. Miren, cuando un receptor interactúa con un ligando, va a provocar una respuesta en particular. Entonces, observemos este gráfico. Observemos el gráfico que está encerrado en el rectángulo. ¿Sí? Miren, el ligando de los que les acabo de hablar. Este ligando está representado con un cuadrado en color café. Ahora bien, este ligando va a interactuar con el receptor que está en color celeste. ¿Sí? Este receptor que está en color celeste va a interactuar, es decir, se va a unir. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar en lo que está acá. ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a suceder, ¿no es cierto?, es que cuando este ligando se une al receptor, una proteína quinasa, y este término quinasa van a escuchar con frecuencia. Quinasa es simplemente una proteína que va a fosforilar a otra proteína. Eso es lo que quiere decir. Miren, y en el tema de señalización celular, ustedes se van a dar cuenta que está mediado es justamente por cascadas de fosforilación. La mayor parte de los casos es así como funciona la señalización celular. Ahora, noten ustedes que esta quinasa está fosforilando un motivo en particular del receptor. Motivo es simplemente una zona de una proteína, eso quiere decir motivo. Pero este motivo de esta proteína, de este receptor que está expuesto en el citoplasma, tiene algo en particular. Es rico en tirosina. Tirosina es simplemente un aminoácido. ¿Sí? Este, ¿no es cierto?, motivo va a ser fosforilado. ¿Para qué va a ser fosforilado? Es simplemente para servir como andamio a una proteína adicional. Esta proteína adicional, ¿no es cierto?, se la ilustra aquí, en este color amarillo. Andamio es simplemente como lo que usan en las construcciones, en donde los trabajadores normalmente asientan sus materiales. De la misma manera, ¿no es cierto?, esta proteína se está asentando aquí. ¿Para qué se asienta ahí? ¿Cuál es la razón de este asentamiento? La razón de este asentamiento, ¿no es cierto?, es simplemente la de activar a un factor de transcripción. Factor de transcripción que va a ingresar, ¿no es cierto?, al núcleo de la célula y va a activar, va a aprender genes. ¿Sí? Esa es la función de los factores de transcripción. Entonces, hagamos un resumen de este esquema que yo acabo de presentarles. Primero, tienen un receptor, tienen un ligando, ¿no es cierto? Este ligando se une al receptor
Al unirse al receptor, normalmente proteínas tirosina quinasa fosforilan motivos del receptor, ¿no es cierto? Estos motivos del receptor normalmente son ricos en tirosina. Al estar fosforilados, sirven de andamio para otras proteínas de señalización celular. Estas proteínas de señalización celular activan factores de transcripción. Factor de transcripción que aquí se lo ilustra con dos colores. Y una vez activado, este factor de transcripción va a ingresar al gen y se va a unir a zonas, ¿no es cierto?, que se denominan promotores, justamente para permitir la activación de los genes. Esto es importante. Entonces, estas cosas ya hemos visto en procesos biológicos y ya deben estar bastante familiarizados, porque para bases de la terapéutica necesitan conocer señalización celular en gran detalle. Ahora, miren, esas eran generalidades de un receptor, ¿no es cierto?, que estaba ligado, ¿no es cierto?, a una quinasa de tipo tirosina quinasa, ¿sí? Este es el receptor que lo vimos y lo describimos con anterioridad. Era básicamente para usarlo como paradigma, como ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo funcionan los procesos de señalización celular, en donde siempre, o en la mayor parte de los casos, tiene que existir un ligando y un receptor, y esa unión va a generar un mecanismo de señalización celular que va a terminar con el encendido de determinados genes. Entonces, esto es lo que estamos viendo al extremo izquierdo del gráfico. Ahora, miren, pueden existir receptores que son de por sí ya de tipo tirosina quinasa. ¿A qué me refiero con eso? Y para describir lo que yo acabo de decirles este momento. Noten ustedes, ¿no es cierto?, en la línea 2, la que estoy señalando con mi cursor, que tenemos un receptor tirosina quinasa. Es decir, que el mismo receptor va a ocasionar la fosforilación de estos motivos que se encuentran acá, que se muestran obviamente con un color rosado. Sí, esos motivos, si alguien tiene duda, poseen, ¿no es cierto?, aminoácidos de tipo tirosina. Y obviamente, al ser este receptor también una tirosina quinasa, tras la unión del ligando, ¿no es cierto?, va a autofosforilarse. ¿En dónde? Básicamente en los motivos, ¿no es cierto?, de activación que contienen aminoácidos tipo tirosina. Una vez fosforilado, ¿no es cierto?, este receptor, por un proceso de autofosforilación, va a fosforilar a una segunda proteína de señalización celular, la que está ilustrada con este color morado, verde, que está aquí. Eso con estos dos receptores que acabo de mencionar hasta el momento, ¿ya?, que son de alguna manera dependientes de la fosforilación. El uno a través de un proceso de autofosforilación y el otro, ¿no es cierto?, dependiente de una quinasa para que el receptor se autofosforile. Ahora, movámonos un poquito más hacia el lado derecho, ya en el carril número 3. ¿Qué dice el carril número 3? El carril número 3 dice que es para un receptor nuclear. ¿Por qué quiere decir receptor nuclear? Bueno, realmente no se está hablando de que el receptor se localiza de manera constante o perpetua en el núcleo, sino que va a estar en el citoplasma para luego ingresar al núcleo. Y va a estar en el citoplasma es porque va simplemente a esperar su ligando en el citoplasma, y una vez que el ligando toma contacto con el receptor va a ingresar al núcleo y obviamente ahí en ese momento va a funcionar como un factor de transcripción activo que va a prender diferentes genes. Eso con el carril 3. Ahora con el carril 4. ¿Qué es lo que estamos observando en el carril 4?
En el carril 4 estamos observando receptores ligados a proteínas G. Nosotros, ¿no es cierto?, de procesos celulares y moleculares, sabemos, ¿no es cierto?, que estos receptores ligados a proteínas G tienen 7 segmentos transmembranosos. Puedo contar aquí estos 7 segmentos transmembranosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es un receptor ligado a proteína G. Es decir, que se va a unir a un ligando. Este ligando está en color morado. Ahora, ¿por qué se llaman receptores ligados a proteínas G? Es porque van a activar a una proteína G. Proteína G, que se la ilustra aquí como un trímero, que realmente las proteínas G son trímeros, ¿no es cierto?, que se van a asociar, ¿no es cierto?, a un AMP cíclico. Cuando están asociadas simplemente a AMP cíclico, van a estar activas y van a generar una cascada de señalización celular. Ahora, hay otro tipo de ligandos, y por favor presten atención a estos ligandos que se denominan ligandos NOC. Se denominan ligandos NOC porque van a interactuar con un receptor que se denomina NOC. Ahora, esta interacción, ¿no es cierto?, ligando-receptor, lo que va a provocar es una proteólisis del receptor. Al provocar una proteólisis del receptor, el receptor se va a activar y va a funcionar, ¿no es cierto?, como un factor de transcripción. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, en este slide, 5 mecanismos de señalización celular. De estos 5 mecanismos de señalización celular y del paradigma que observamos en los slides anteriores, yo he encerrado, ¿no es cierto?, en un rectángulo 2 ejemplos en particular. El uno, el receptor ligado, ¿no es cierto?, a una proteína quinasa, y el otro, ¿no es cierto?, de un receptor que es una proteína quinasa en sí mismo. ¿Por qué menciono y hago énfasis en esto? Es porque los receptores y ligandos que vamos a ver, ¿no es cierto?, en este módulo, corresponden en la mayoría a receptores que están ligados a proteínas tirosina quinasa o que son proteínas tirosina quinasa en sí mismas. ¿Sí? Entonces, pasemos de las generalidades ya a receptores del sistema inmune. Miren, aquí tenemos una gama de receptores. Obviamente he encerrado, ¿no es cierto?, en este rectángulo a todos los receptores. ¿Por qué he encerrado a todos los receptores? Es básicamente porque estos receptores son de corte inmunoglobulina, es decir, tienen dominios inmunoglobulina. Vuelvo y recalco, estos dominios inmunoglobulina son o están compuestos de 2 láminas beta unidos por puentes disulfuros. Tomemos como ejemplo algunos receptores y que ustedes ya en algo están familiarizados con estos receptores. Miren, si ustedes visualizan a este receptor que se denomina BCR, ¿por qué se denomina BCR? Es porque es receptor de la célula B. ¿Qué producían las células B? Eran anticuerpos. Entonces, realmente, ¿no es cierto?, este receptor que ustedes visualizan aquí es un anticuerpo, ¿sí? Entonces, los anticuerpos en las células B funcionan como receptores, ¿sí? Ahora, este receptor que ustedes observan aquí, ¿no es cierto?, que es un anticuerpo ligado a la membrana, ¿no es cierto?, va a estar asociado con otras 2 proteínas de señalización celular. Y esto es importantísimo que recuerden. Va a estar asociado a 2 proteínas. La primera proteína que voy a mencionar es IgB. Y la segunda proteína que voy a mencionar es IgA. ¿Por qué es importante que el receptor de la célula B o este anticuerpo asociado a una membrana se asocie con otras proteínas? Es importante porque estas proteínas, noten ustedes, tienen estos dominios.
estos dominios de activación que están, ¿no es cierto?, indicados con este color café. Y obviamente yo estoy señalando estos dominios de activación con esta flecha en color azul. Estos dominios de activación son ricos en tirosina. Entonces ya se pueden imaginar, ¿no es cierto?, que son importantes en la activación. Ahora me parece que mencioné la palabra dominio. Por favor, corrijan eso y usen la palabra motivo, no dominio. En este caso, un motivo es una zona un poquito más pequeña de la proteína. En la mayor parte de los casos, casi siempre funciona así. Ahora, tomemos un ejemplo adicional. Miren, aquí está el receptor de la célula T. Estructura, ¿no es cierto?, que no la hemos revisado en detalle todavía. ¿Lo vamos a hacer? Sí, pero para introducir a la brevedad, ¿no es cierto?, posible la estructura de la célula T. Noten ustedes, del receptor de la célula T. Noten ustedes que existen dos cadenas en el receptor de la célula T. Y obviamente este receptor de la célula T también va a estar asociado con otras proteínas. Y estas proteínas tienen ustedes que recordar los nombres. Ahora, estas proteínas que se asocian al receptor de la célula T son CD3, ¿no es cierto? Un CD3 que puede estar formado por una cadena épsilon y una cadena gamma. Un CD3 que puede estar formado, ¿no es cierto?, por una cadena delta y una cadena epsilon. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, cadena Z. Esta letra, que es bastante extraña para los que han nacido bajo el idioma castellano, es la letra Z. Ahora bien, estas proteínas que se asocian, ¿no es cierto?, al receptor de la célula T, también, noten ustedes, tienen el dominio de activación, ¿no es cierto? Este dominio de activación que es básicamente, otra vez continúo diciendo dominio, motivo de activación, que es este motivo que se denomina ITAM. ¿Sí? Es un dominio de activación, obviamente se ilustra aquí con este color, quizás es café o rosadito. ¿Bien? Ahora, existen más receptores, ¿no es cierto?, con motivos de activación. ¿Sí? El ejemplo es de este receptor Fc epsilon RI. Ya se pueden imaginar para qué es este receptor, ¿cierto? Este receptor es básicamente un receptor para la inmunoglobulina E. Por eso es que es Fc de la región Fc del anticuerpo, epsilon, ¿no es cierto?, básicamente hace relación a la inmunoglobulina E. Y RI es básicamente hace relación a receptor de inmunoglobulina. Adicionalmente, ¿no es cierto?, tenemos receptores que pueden tener, como es en el caso este receptor, que es el Fc gamma R2 beta, B, que tienen motivos inhibitorios. Entonces, estos motivos inhibitorios, a diferencia de estos motivos de activación que yo les acabo de mostrar, estos van a inhibir la respuesta celular, ¿sí? Son receptores, básicamente motivos que están involucrados en la inhibición de la señal celular. Estos receptores, simplemente para el caso, los vamos a denominar motivos inhibitorios, y a los otros motivos de activación. Ahora, noten ustedes, ¿no es cierto?, que tenemos un receptor adicional aquí. Este receptor se denomina PD1. Miren, y este receptor tienen ustedes que retenerlo en mente, porque es un receptor que se puede, y de hecho se usa en inmunoterapia. Y ya vamos a hablar un poquito de inmunoterapia en función de mecanismos de señalización celular. Pero, ¿qué es lo que nos estamos notando en particular de este receptor? Es que tiene dos motivos. Sí, tiene un motivo inhibitorio, obviamente, que está ilustrado, ¿no es cierto?, en este color morado, pero adicionalmente tiene un motivo, y es un motivo que se denomina motivo de tipo switch. ¿Por qué?
Porque este motivo switch lo que hace, ¿no es cierto?, es ayudar a que se vaya, ¿no es cierto?, de una señal inhibitoria a una señal activadora. ¿Sí? Noten ustedes que estos motivos, los 3 motivos que yo he mencionado en los diferentes receptores que he mencionado, receptores que son de corte, ¿no es cierto?, son ricos en tirosina. Entonces, la tirosina es un aminoácido importante en la función de la señal celular. Ahora bien, miren, vamos a hablar de señalización celular. Pero ¿cuándo ocurre esto? Esto sería importante de ponerse a pensar. Y hemos estado hablando del receptor de la célula T, hemos estado hablando del complejo de histocompatibilidad, y hemos visto que ambas estructuras interactúan, ¿no es cierto?, cuando un antígeno se asocia al complejo de histocompatibilidad, pero no hemos observado las células en detalle. ¿Qué es lo que pasa con las células en detalle? Entonces, si las neuronas tienen sinapsis nerviosa, también las células del sistema inmune tienen un tipo de sinapsis en particular. Y este tipo de sinapsis, ¿no es cierto?, está mediada por la interacción del receptor de la célula T con el complejo de histocompatibilidad 2. Es el ejemplo que se está dando. Ahora, puede ser el complejo de histocompatibilidad tipo 1. Obviamente, ustedes saben qué determina eso. En este caso, ¿no es cierto?, estamos observando el complejo de histocompatibilidad que está presentando un antígeno aquí ilustrado por esta forma de mazo en color café. Obviamente el receptor de la célula T establece contacto con el complejo de histocompatibilidad. Pero existen más proteínas que están involucradas, ¿no es cierto?, en el contacto de la célula T con la célula presentadora de antígeno. Estas proteínas que las estoy presentando acá son proteínas, ¿no es cierto? La una se denomina IKIAM1 y ya hemos mencionado a IKIAM. Básicamente, IKIAM1 se presenta en células del epitelio, lo hemos mencionado. IKIAM1 va a interactuar con LFA1. ¿Para qué? Simplemente para reforzar la sinapsis inmune. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo he encerrado 2 proteínas en particular. La primera proteína en particular que he encerrado es PKC-teta. Y la segunda proteína que he encerrado es la proteína que se llama Tailin. Miren, ambas proteínas pueden ser usadas como marcadores para visualizar, ¿no es cierto?, la sinapsis vía microscopía de fluorescencia. Por favor, entonces, en este momento, quiero que retengan estos 2 nombres. Primero, PCK-teta y el segundo nombre, Tailin. Y quiero que se imaginen, ¿no es cierto?, que estas 2 proteínas, ¿no es cierto?, en este momento se están uniendo a fluoróforos, es decir, a moléculas que emiten fluorescencia. ¿Qué es lo que va a pasar si observan eso a nivel de microscopía de fluorescencia? Van a observar esto. La primera es una imagen a nivel bidimensional y la segunda es línea, es una imagen de estructura tridimensional. Entonces, noten ustedes aquí esta imagen, ¿no es cierto?, en donde estamos observando la célula T que establece contacto con una célula presentadora de antígeno. Pero si solo observamos estas 2 células que han establecido contacto con microscopía de fluorescencia y usando estos marcadores, tanto Tailin como PCK-teta, podemos observar este tipo de imagen a nivel de fluorescencia. Ahora, si observan, ¿no es cierto?, a nivel tridimensional, podemos observar este tipo de estructuras. Ahora, obviamente, este tipo de imagenología que están observando aquí, tal vez es muy abstracta para que sea comprendida enteramente este momento. Pero cuando uno hace un experimento de microscopía, puede ser bidimensional o tridimensional, es
fácil comprender porque simplemente uno puede manipular las células. Si alguien tiene problemas o dificultades para interpretar esta figura, siempre podemos conversar en más detalle, puedo mostrarles con mayor facilidad esto. El mensaje es de que existe una sinapsis inmune, y esta sinapsis inmune está dada por la célula presentadora de antígeno, ¿no es cierto?, que es reconocida por la célula T, usando el complejo de histocompatibilidad, y el receptor de la célula T es del caso que se da esta sinapsis. ¿Ya? Ahora, ¿por qué he mencionado la sinapsis entre la célula T y la célula presentadora de antígeno? Porque cuando la célula presentadora de antígeno, ¿no es cierto?, establece contacto con un linfocito T, ese linfocito T va a tener un mecanismo de señalización celular en particular. Y esto es lo que vamos a explorar. Primero, ¿no es cierto?, ilustrando los receptores, y segundo, ilustrando los ligandos de los linfocitos T, y después entrando ya al mecanismo molecular de señalización celular dentro de las células T. Primero, analicemos la estructura del receptor de la célula T, porque vamos a hablar de mecanismos de señalización celular que parten desde este receptor, ¿no es cierto?, que lo que hace obviamente es reconocer el antígeno que está en el complejo de histocompatibilidad. Miren, cuando piensen en un receptor de la célula T, imaginen que es una inmunoglobulina pequeña. Acuérdense, ¿no es cierto?, que las inmunoglobulinas estaban compuestas obviamente de dominios tipo inmunoglobulina. Entonces, noten ustedes que tenemos dos cadenas que forman el receptor de la célula T. La primera cadena es la cadena alfa, ¿no es cierto?, ilustrada en color morado acá, y la segunda cadena es la cadena beta, que está ilustrada en color verde acá. Ambas cadenas, ¿no es cierto?, presentan dominios de inmunoglobulina. Ahora, es importante reconocer, ¿no es cierto?, que estos dominios de inmunoglobulina, ¿sí?, dos son constantes y otros dos son variables, y eso es lo que estamos observando acá, ¿no es cierto?, V de variable, ¿sí?, y C obviamente de constante. ¿Por qué tienen que ser variables estos dominios? Tienen que ser variables porque obviamente van a establecer contacto con el antígeno que está en el complejo de histocompatibilidad. Complejo de histocompatibilidad que adicionalmente es polimórfico, como habíamos visto, ¿sí? Este gráfico, ¿no es cierto?, que estoy yo encerrando en el cursor, es simplemente una interpretación de esta imagen en 3D, de esta estructura en 3D que estamos observando aquí, en donde, ¿no es cierto?, la cadena beta se ilustra en color verde y la cadena alfa se ilustra en color morado. Detalles aún más profundos del gráfico se indican en la parte inferior, en donde, ¿no es cierto?, las líneas entrecortadas están ilustrando puentes disulfuro. Y como notan ustedes, no es sorprendente, ¿no es cierto?, ya con la biología estructural y el conocimiento que tienen ustedes de, ¿no es cierto?, que estos dominios de inmunoglobulina tienen dos láminas beta atadas con puentes disulfuro. Pero noten ustedes algo adicional, es que estas dos cadenas, la beta y la alfa, se atan la una con la otra a través de puentes disulfuro. ¿Sí? Obviamente, también hay que mencionar que estos dominios variables también poseen CDRs, es decir, estas zonas altamente variables. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en este gráfico? Ya había mencionado las zonas altamente variables. ¿Para qué existen estas zonas altamente variables en el receptor de la célula T? Es para establecer contacto con el antígeno. Antígeno, ¿no es cierto?, que se va a encontrar, ¿no es cierto?, en el bolsillo del complejo de histocompatibilidad, en la hendidura del complejo de histocompatibilidad. Dicho de otra forma, estos CDRs, ¿no es cierto?, establecen contacto con el antígeno
que se encuentran, ¿no es cierto?, en la hendidura del complejo de histocompatibilidad. En este caso se está mostrando como ejemplo el complejo de histocompatibilidad tipo 1. ¿Sí? Ahora bien, hemos estado hablando de la estructura del receptor de la célula T. Pero noten ustedes que el receptor de la célula T no tiene motivos de activación dentro de su zona citoplasmática. Y de hecho la zona citoplasmática del receptor de la célula T es muy corta. ¿Sí? Por lo tanto, es crítico para la señal celular de la célula T que el receptor de la célula T se asocie con otras proteínas que ya las habíamos mencionado. ¿Cuáles son esas proteínas? La proteína CDR3, que puede ser de dos tipos. La primera CDR3, que está formada por una cadena épsilon, ¿no es cierto?, y una cadena gamma, y la segunda CDR3, que está formada por una cadena épsilon y una cadena delta. Noten ustedes, ¿no es cierto?, que los CDR3 poseen, ¿no es cierto?, en sus zonas citoplasmáticas motivos de activación que están ilustrados con color rosado. Ahora, adicionalmente, ¿no es cierto?, el receptor de la célula T puede asociarse, ¿no es cierto?, con proteínas Z. Estas proteínas Z, ¿no es cierto?, están ilustradas aquí, estoy encerrándolas obviamente con el cursor, y noten ustedes que estas proteínas Z son de extrema importancia porque tienen motivos de activación en la parte inferior. Ahora bien, este receptor de la célula T más las proteínas CD3 y las proteínas Z forman el complejo de la célula T. Es decir, ya no solamente estamos hablando del receptor de la célula T, sino estamos hablando de un complejo de proteínas que van a ser importantes para la señalización celular. ¿Y por qué es importante la señalización celular en la célula T? Porque acuérdense que la célula T, ¿no es cierto?, cuando reconoce un antígeno en particular, va a secretar citoquinas, pero esas citoquinas, ¿no es cierto?, necesitan, ¿no es cierto?, de una programación genética en particular para ser expresadas, ¿sí? Entonces, este complejo de la célula T es el centro de la señalización celular en la célula T, en los linfocitos T, sean linfocitos T citotóxicos o sean linfocitos T Helper, para cualquiera de los dos casos. Dentro de esta sinapsis inmunológica que ya la habíamos presentado anteriormente y observado a nivel de microscopía también. Ahora bien, miren, cuando se forma la sinapsis, ¿no es cierto?, entre la célula presentadora de antígeno y los linfocitos T, existen múltiples receptores y múltiples ligandos. Miren, yo aquí, este momento, estoy encerrando, ¿no es cierto?, el marcador de superficie CD4. Marcador de superficie CD4, ¿no es cierto?, que va a establecer con el contacto con el complejo de histocompatibilidad 2. ¿Por qué encerré esto? Porque simplemente quiero enfatizar que es el CD4 el que brinda especificidad por el complejo de histocompatibilidad 2. Complejo de histocompatibilidad 2, que noten ustedes, está siendo reconocido por el receptor de la célula T porque está con un antígeno en su hendidura. Ahora, estábamos hablando justamente del complejo de la célula T. ¿Cuáles son esas proteínas que forman parte del complejo de la célula T? Ya habíamos hablado, están, ¿no es cierto?, los CDR3, los Z, y voy a añadir uno más, una proteína adicional más, que es la CD28. Estas, la CD3, la Z y la CD28, ¿no es cierto?, ayudan en la traducción de señal. Ahora, adicionalmente, ¿no es cierto?, noten ustedes que tienen dos receptores. Un receptor que se denomina CTLA4 y el receptor PD1. Estos receptores son importantes en inhibición.
Y miren, yo quiero que recuerden estos nombres, tanto del receptor CTLA4 y de PD1, porque van a ser importantes en inmunoterapia. Por favor, entonces, recuerden estos receptores de inhibición. Estos receptores de inhibición van a interactuar con ligandos que van a estar en la superficie, ¿no es cierto?, de células presentadoras de antígeno. Y finalmente vamos a hablar, ¿no es cierto?, de estos receptores que básicamente ayudan a la adhesión. Yo los había mencionado, es el LFA1 que interactúa con el ICAM1. Ya, ahora bien, hemos estado hablando de justamente estos correceptores, marcadores de superficie que se denominan CD4 y CD8. Aquí les he encerrado la estructura del CD4. ¿Cuál es la estructura del CD4? Es básicamente una cadena larga, estamos observando, en donde se expone el extremo N-terminal en la parte extracitoplasmática y el extremo C-terminal en la parte citoplasmática. Noten ustedes que tenemos 4 dominios de corte inmunoglobulina para CD4. Y obviamente CD4 es, ¿no es cierto?, el marcador de superficie que le permite a los linfocitos de Helper tener especificidad por el complejo de histocompatibilidad 2. Ahora, de esta tablita igual de su libro, he encerrado, ¿no es cierto?, el marcador de superficie CD8. ¿Por qué quiero estresar esto? Quiero enfatizar esto. Porque básicamente es el CD8 el que interactúa con el complejo de histocompatibilidad tipo. Dicho de otra forma, el CD8 brinda a los linfocitos T citotóxicos especificidad por el complejo de histocompatibilidad tipo. ¿Sí? Ahora, en esta tabla pueden encontrar, ¿no es cierto?, receptores que se localizan en la célula T. Sí, obviamente célula T citotóxica, que va a tener en principio los mismos receptores que la célula T helper. ¿Ya? Entonces, básicamente, si es que ustedes retienen la información para la célula T helper, de los receptores me refiero, van a ser básicamente los mismos receptores para la célula T citotóxica. Es solamente que el marcador de superficie CD8 va a variar. Ahora, justamente hablando de CD8, CD8 va a tener dos cadenas de corte inmunoglobulina, la primera cadena alfa y la segunda cadena beta, aquí ilustradas en color amarillo y en color rojo. Entonces, para empezar, ¿no es cierto?, ya la señalización celular en los linfocitos T, ya en sí, primero hablemos de las señales inhibitorias. Miren, aquí estoy encerrando otra vez estos receptores inhibitorios, el CTLA4 y el PD1. CTLA4 va a interactuar con proteínas B7, puede ser B7-1 o B7-2, en tanto que PD1 va a interactuar con proteínas PDL1 y PDL2. Son receptores inhibitorios. Es decir, van a inhibir la señal celular en los linfocitos T. ¿De qué manera inhibe? Miren, el receptor, ¿no es cierto?, inhibitorio aquí ilustrado en este trinche va a tener un motivo, ¿no es cierto?, inhibitorio que ya lo habíamos visto anteriormente. Este motivo inhibitorio, ¿no es cierto?, está indicado aquí en color morado. Obviamente, este receptor va a establecer contacto con el ligando. Una proteína quinasa va a fosforilar el motivo inhibitorio. ¿Para qué va a fosforilar el motivo inhibitorio? Es para que una proteína, ¿no es cierto?, de señalización celular se una justamente al receptor inhibitorio. Esta proteína, ¿no es cierto?, que se va a unir, ¿no es cierto?, al motivo inhibitorio es una fosfatasa que va a ser activada para remover grupos fosfato en proteínas de señalización celular. ¿Para qué? Para simplemente terminar con la señalización celular. Miren, si estos receptores, ¿no es cierto?, inhibitorios, no estuvieran presentes en los linfocitos T,
básicamente los linfocitos T citotóxicos podrían acabar con una gran cantidad de células sin necesidad de tener lo que hacer. Entonces, esa es la razón de la que existen estos receptores inhibitorios. Ahora, y esto es importantísimo porque en su examen final definitivamente va a haber un caso justamente clínico de esto. Miren, esta persona que se llama James Allison, un profesor extremadamente prestigioso, ¿qué es lo que hizo? Es básicamente desarrollar un anticuerpo que ahora recibe el nombre de ipilimumab. Es un fármaco. Es un fármaco que se usa en casos de melanoma. Entonces, este fármaco normalmente tiende a funcionar de la siguiente manera. Es un anticuerpo que se va a unir a este receptor inhibitorio que es el CTLA-4. Al unirse, ¿no es cierto?, a este receptor inhibitorio, básicamente los linfocitos T citotóxicos van a permanecer constantemente activos, porque el receptor inhibitorio no se va a unir ya con su ligando, y por lo tanto, ¿no es cierto?, estos linfocitos T citotóxicos pueden eliminar células cancerosas. Y miren, esto es parte ya de la integración de su curso. Es entender precisamente terapias, ¿no es cierto?, de inmunología para el tratamiento de cáncer. Obviamente, ¿no es cierto?, estamos hablando de este receptor inhibitorio que es el TLR4. TLR4 que se va a unir a este fármaco que se denomina ipilimumab para, obviamente, permitir la activación constante de los linfocitos T citotóxicos. Eso en relación con mecanismos de señalización celular inhibitoria. Ahora, tenemos que hablar de mecanismos de señalización celular que se encuentran en el plano de activación, es decir, que van a estimular a los linfocitos T. Y hay algunos tipos de mecanismos de activación de las células T. En este módulo, o mejor dicho, en este submódulo, nos vamos a enfocar en RAS, en MAPK y en la calcineurina NFT, que son algunos pathways. Miren, yo no voy a avanzar mucho el día de hoy en esto, más que unos 2 slides adicionales, porque quiero ya que comiencen a leer este capítulo. Es un capítulo difícil. Miren, yo les había dicho que todo comienza con la sinapsis inmunológica. Y eso es lo que estamos observando acá, sino que con ya más actores. Cuando digo más actores me refiero con más proteínas que están involucradas en esta sinapsis. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el CD4, ¿no es cierto?, que ofrecía especificidad por el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Tenemos el receptor de la célula T ilustrada en color amarillo. Noten ustedes, ¿no es cierto?, que estos 3 actores, el CD4, el MH2 y el receptor de la célula T, son de extrema importancia para la formación de la sinapsis. Al receptor de la célula T se le asocian las proteínas CD3, ¿no es cierto?, y las proteínas Z. Pero yo les voy a hacer notar algo más, porque esto ya estaba abarcado en el curso. Lo que quiero que